Yo tenía 21 años cuando dejé mi pueblo en Oaxaca. Era 1975. Subí a un camión viejo, de esos que tiemblan hasta en los descansos, con el asiento duro y el vidrio sucio, que no dejaba ver más que sombras de cerros y nubes. Llevaba una mochila de lona, 2 camisas, un pantalón bueno para ocasión, un par de botas raspadas y una foto pequeña de mis padres guardada en una bolsa de plástico para que no se mojara. Mi madre me metió también una medalla de San Judas en el bolsillo interior, para que vuelvas entero, dijo. 12 horas de camino. El motor rugía. El chofer mascaba chicle con un ritmo que parecía marcar la distancia. Yo no dormí. Conté postes, pensé en el futuro y también en el miedo que me iba subiendo por el pecho. Cuando por fin el camión entró a la ciudad, sentí que el mundo se había vuelto enorme. Terminal de autobuses de pasajeros de Oriente, La Tapo. Me tragó como una boca de concreto. Gente corriendo, maletas, vendedores de café y tamales gritando ofertas, policías con sus gorras brillando bajo las luces. No conocía a nadie. Me paré contra una pared, apreté la mochila y la foto. Tenía que empezar por lo básico, encontrar dónde ganar unos pesos. Un cargador me vio mirar perdido y me dijo que en la Merced siempre hacía falta gente fuerte. Caminé siguiendo su indicación, y al llegar, el olor de fruta madura, chile seco, carne y humedad me golpeó como una ola. Pregunté por trabajo. Me dieron un costal de papas para cargar y luego cajas de jitomate. Por cada viaje, unas monedas. Con eso compré una torta barata, pan duro con jamón delgado y un vaso de agua de limón que sabía a azúcar más que a limón. Esa noche dormí en una posada de paso, cuarto compartido, 10 catres alineados y ronquidos de distintos tonos. No me quejé. Era un lugar bajo techo. Al día siguiente, volví a la Merced. Un albañil me llamó desde una camioneta. ¿Sabes mezclar? No, le dije, pero aprendo rápido. Subí. Ese fue mi primer día en obra. Acarrear botes, aprender a hacer mezcla con la pala, a humedecer tabiques para que agarraran mejor, a escuchar la voz del maestro de obra como si fuera campana. ¡Nivel, muchacho! ¡Nivel! El sol me reventó la nuca, las manos se me abrieron en ampollas, pero en la tarde, cuando conté las monedas, supe que había encontrado un camino. Alquilé un cuartito en Iztapalapa. Éramos 4 en un espacio de 2 camas literas. El colchón hundido, el zumbido de mosquitos toda la noche y el olor a cemento pegado en la ropa. En la esquina una estufa de 2 parrillas. Calentábamos frijoles, arroz, a veces huevo. Yo le escribía cartas a mi madre, con letra apretada para que cupiera todo en una sola hoja. Estoy bien, trabajo mucho, no se preocupen. Metía en el sobre unos billetes arrugados cuando podía. No tenía teléfono. Las respuestas de mi madre tardaban semanas y las leía como si me dieran aire. El maestro de obra notó que no me quejaba. Un día me puso un metro en la mano y me enseñó a medir, a leer líneas en un plano. Esto también es trabajo, no solo músculo, me dijo. Yo repetía los trazos con un lápiz corto, aprendía a calcular bultos de cemento, a revisar que un muro no se fuera de plomo. En 1978, con dinero guardado bajo el colchón, literalmente envuelto en una bolsa, compré una camioneta vieja. Tardaba en encender, echaba humo, pero llevaba materiales. Empecé a aceptar encargos pequeños, reparar una barda, cambiar un piso, levantar una cisterna, cobrar lo justo, volver al día siguiente si algo quedaba mal. La gente me recomendaba, y el nombre Ramírez empezó a sonar entre los vecinos. En 1982 registré mi primer negocio, Constructora Ramírez.
Era un nombre grande para una herramienta pequeña, pero me gustaba. Éramos 5. Yo y 4 hombres que, como yo, venían de lejos con ganas de quedarse. No teníamos oficina, solo una libreta donde yo apuntaba tareas y pagos. Compré una caja de herramientas decente y una escalera que cuidábamos como si fuera de oro. El primer contrato formal me hizo temblar la mano al firmar. Llegamos puntuales, trabajamos limpios, entregamos antes de tiempo. Repetimos. Con el tiempo, la ciudad se volvió menos ajena. Empecé a conocer proveedores, a pelear mejores precios por volumen, a contratar a un maestro que sabía fino para los acabados. Había semanas de 2 turnos, de día en obra, de noche presupuestos. Yo me prometí no fallar. Cada fin de obra comíamos tacos al pastor en el puesto de la esquina y yo pagaba. Para la buena suerte, decía. En 1985, un agente me habló de una casa vieja en Coyoacán. Fui a verla. Fachada blanca, tejas rojas, patio con un naranjo alto cargado de frutos pequeños, una fuente reseca que pedía agua. Muchas grietas, humedad en los muros, pero yo no vi deterioro. Vi promesa. Negocié hasta donde pude y la compré. Esa casa fue mi taller de paciencia. Quité capa por capa la pintura plástica y devolví el respiro a la cal. Cambié vigas carcomidas, nivelé pisos, abrí ventanas para que entrara el sol. Pinté las paredes de blanco y me manché las manos de cal durante semanas. Cuando terminé, invité a unos amigos de obra a comer en el patio. Pusimos una mesa de madera, una radio vieja con boleros y brindamos con refresco. «Esta es mi casa», dije bajito, para creerlo de verdad. En 1986 nació mi hijo, Alejandro. Lo sostuve la primera noche en la sala, con una cobija azul. Tenía los ojos cerrados y un gesto de ceño que me pareció serio. Le prometí, sin decirlo en voz alta, porque me daba pena, trataría por él todo lo que hiciera falta. A la mañana siguiente, colgué sobre su cuna la medalla de San Judas que mi madre me había dado en la despedida. De pronto, la casa ya no era solo paredes y techo, era familia. En la cocina, mi esposa aprendió a preparar mole poblano con la receta de mi madre, y el domingo, cuando sonaba el bolero en la radio, el olor a chocolate y chile llenaba el patio. La constructora creció paso a paso. De 5 pasamos a 20. Luego, a 50 hombres en temporada buena. Empezamos a construir casas completas, pequeñas residencias, conjuntos de 2 o 3 viviendas. Yo seguía llegando temprano, casco en mano, preguntando por los colados, por las entregas de grava, por los perfiles de herrería. Me gustaba recorrer la obra al atardecer, cuando la luz se cuela entre los muros y el polvo flota como si fuera oro. En esas caminatas, muchas veces pensé en el camión de 1975 y en la Tapo, y en cómo los caminos largos se hacen de pasos cortos. Cuando Alejandro cumplió 18, entró a la UNAM, Facultad de Derecho. Hice cuentas y vi que las colegiaturas, los libros, los camiones, todo sumaba. Vendí la camioneta vieja y compré otra menos gastada. Ajusté presupuestos. Cada semestre llevaba en un sobre el dinero justo. No me pesaba. Yo quería verlo con toga y birrete. Quería que supiera más de lo que yo sabía. A veces llegaba a casa tarde y lo encontraba estudiando en la mesa de madera de la sala, subrayando con un plumón verde. Yo ponía un disco de tríos bajito y calentaba café. Él no levantaba la cabeza, concentrado. Me gustaba verlo así. El día que se graduó, yo usé mi camisa blanca de bueno, la de los botones que ya no brillaban. Nos sentamos juntos, mi esposa y yo, en las gradas con otros padres. Cuando dijeron su nombre, aplaudí hasta que me ardieron las palmas. Lo vi subir, serio, y al bajar me abrazó rápido, apenado por las fotos, como son los jóvenes. En la noche comimos en casa,
Ella preparó mole, yo llevé pan dulce y pusimos en la radio un disco de Los Panchos. Alejandro dejó el birrete sobre la mesa, junto a un ejemplar subrayado del Código Civil. Yo le dije: «Hijo, aquí empieza lo tuyo». A veces recuerdo esos días como si los viera por una ventana. La casa en Coyoacán se llenaba de voces. Compañeros de Alejandro, mi cuadrilla de obra cuando cerrábamos un proyecto, las conversaciones en el patio, el ruido de platos, la fuente con agua otra vez. Yo mantenía la costumbre de revisar mis cuentas cada noche, sentado frente a la mesa, con un cuaderno de líneas y una pluma de tinta azul. Esa tinta azul. Con ella firmé presupuestos, nóminas, acuerdos. Con ella puse mi nombre en papeles que, sin saberlo, iban a sostener la casa, aun cuando soplaran vientos malos. Todo lo que conseguí, la empresa, la casa, los ahorros, lo hice con estas manos que aún guardan cicatrices de ladrillo. No soy hombre de discursos, soy de trabajo parejo, de cumplir a tiempo, de volver si algo queda mal. Por eso, cuando miro atrás, ese camión, la Tapo, la Merced, Iztapalapa, los años de obra, siento que hay una línea clara. Cada esfuerzo tuvo un lugar. Y esa línea, esa historia, es la que me sostiene ahora que cuento todo esto, despacio, para que no se me olvide ningún detalle, para que quien escuche sepa que antes de cualquier tormenta hubo días de sol y de trabajo, de mole en la mesa y de boleros en la radio, y un padre que creyó que el mundo podía abrirse con paciencia, sin pedir nada a cambio, más que la oportunidad de seguir de pie. Era lunes por la mañana cuando sonó el teléfono en mi habitación. Yo estaba revisando unos papeles viejos, facturas que guardaba más por costumbre que por utilidad, cuando escuché la voz de Alejandro, firme, sin titubeos. «Papá, necesitamos hablar. Ven a mi oficina hoy». No hubo saludo, ni cómo te encuentras. Solo la orden seca. Colgué despacio y sentí un peso en el pecho. Me puse una camisa limpia, de esas que guardo para ocasiones serias, y tomé un taxi rumbo a Paseo de la Reforma. El tráfico era el de siempre. Bocinas, autobuses llenos, vendedores entre coches. Miraba por la ventana y recordaba cómo, de joven, yo caminaba por esas avenidas cargando herramientas. Ahora iba a sentarme frente a mi hijo, convertido en abogado, con despacho propio. El edificio donde trabajaba Alejandro era de cristal, alto, con guardias en la entrada. Caminé hacia la recepción. Una señorita con traje sastre me sonrió de manera automática. ¿Nombre? Ramírez, Ernesto Ramírez. Vengo a ver al licenciado Alejandro Ramírez. Ella levantó el teléfono. Habló en voz baja. Luego me indicó el elevador. Subí al piso 8. Al llegar, otra recepcionista me guió hasta una sala amplia de juntas. Había una mesa larga de vidrio, sillas de cuero que olían a nuevo, y libreros llenos de códigos legales y revistas de derecho. Me senté en una de las sillas, incómodo, como si no perteneciera ahí. La puerta se abrió. Alejandro entró con paso firme. Llevaba un traje gris claro, corbata azul bien ajustada. Detrás de él, Camila, su esposa, con un vestido elegante, el cabello recogido, perfume fuerte que llenó la sala. Me dieron la mano, rápida, sin calidez. «Papá», dijo Alejandro, acomodándose en la cabecera de la mesa. «Tenemos que hablar de algo importante». Camila asintió con una media sonrisa, como si ya supiera de qué se trataba. Alejandro abrió una carpeta gruesa y comenzó a hablar. «Me preocupa tu salud. He notado que olvidas cosas. La semana pasada, por ejemplo, dejaste las llaves en el horno. Fue peligroso». Camila intervino. «Sí,
Casi ocurre un accidente. Si no fuera por la muchacha que ayuda en la casa, yo escuchaba en silencio, apretando las manos sobre la mesa. Él sacó entonces un documento. En la parte superior leí: solicitud de tutela. Es solo un trámite, explicó Alejandro, su tono condescendiente. Con esto yo puedo administrar tus bienes, pagar tus cuentas, asegurarme de que no te falte nada. Sentí un frío en la espalda. ¿Y la casa de Coyoacán?, pregunté. Camila, sin titubeo, contestó: la venderemos. Es demasiado grande para usted solo. Levanté la mirada y vi en los ojos de mi hijo algo que me dolió. Ya no había respeto, ni siquiera compasión, solo ambición. Con el dinero, continuó Alejandro, podemos invertir, garantizar que tengas la mejor atención en un asilo de calidad, actividades, médicos, personal especializado, todo lo que mereces. Sobre la mesa, entre los papeles, distinguí un análisis del mercado inmobiliario. Allí estaba escrito: Coyoacán, valor estimado, 36 millones de pesos. Mis dedos temblaron, no por enfermedad, sino por rabia contenida. ¿Desde cuándo planean esto?, pregunté en voz baja. Alejandro desvió la vista. Camila sonrió apenas, sin responder. Él cerró la carpeta con un golpe seco. Papá, no es opcional. El juez ya tiene la petición. Esto se hará con o sin tu firma. Me pasó una pluma. Yo sentí que la sala entera se me venía encima. Firmé. No porque estuviera de acuerdo, sino porque quería ver hasta dónde llegaba mi propio hijo. Al salir del edificio, me detuve un momento frente al tráfico interminable de Reforma. La gente caminaba deprisa, cada uno en lo suyo. Yo me sentía vacío, como si de pronto ya no perteneciera a ninguna parte. Unos días después me citaron en el tribunal. Me presenté con la ropa más formal que tenía. Alejandro estaba allí, acompañado de Camila y de su abogado. Yo solo tenía un defensor de oficio que apenas me dirigió la palabra. La jueza, una mujer de lentes finos, escuchó a mi hijo enumerar supuestos olvidos, errores, pruebas de mi deterioro. Yo permanecí callado. Cuando me preguntaron si tenía abogado propio, respondí que no. Alejandro intervino rápido. Él mismo lo rechazó. Está cansado. La jueza firmó en cuestión de minutos. Se concede la tutela. Alejandro estrechó la mano de su abogado. Camila sonrió. Yo tuve que estampar mi nombre en un papel que me convertía en incapaz. El mundo me pesó como nunca. Al salir, me llevaron en una camioneta blanca con vidrios oscuros. El camino hacia la periferia fue largo. Llegamos a un edificio de muros color beige, Casa de la Esperanza. El olor a cloro y desinfectante me recibió antes que las palabras. Una enfermera, con una sonrisa ensayada, me guió hasta un cuarto pequeño. Había una cama de metal, un colchón delgado y un ropero de madera astillada. Dejé mi maleta en el suelo. La ventana daba a un patio cerrado con rejas de hierro. «Aquí estará seguro, don Ernesto», me dijo ella sin mirarme a los ojos. Me senté en la cama. Escuché cómo cerraban la puerta y, más lejos, cómo el portón principal se cerraba con un candado. Comprendí en ese instante que ya no era dueño ni de mi casa, ni de mi tiempo, ni de mí mismo. Me habían reducido a una sombra con nombre, un tutelado. Y lo más cruel
era que esa condena no venía de extraños. Venía de la sangre de mi sangre. El miércoles por la mañana vinieron a buscarme al asilo. 2 empleados empujaron una silla de ruedas, aunque yo podía caminar perfectamente. «Es protocolo», me dijeron, y me condujeron hasta una camioneta blanca estacionada afuera. Tenía los vidrios polarizados. Las puertas se cerraban desde dentro, y un olor a desinfectante impregnaba el aire. Subí en silencio. Mientras avanzábamos por la avenida, veía apenas sombras de edificios pasar a toda prisa. Mi estómago estaba apretado, no por enfermedad, sino por la sensación de que iba a ser juzgado sin voz. Al llegar al Tribunal Superior de Justicia, los pasillos eran un hormiguero de gente. Abogados cargando carpetas, secretarios corriendo de un lado a otro, tacones y zapatos resonando como un tambor constante. El eco de los pasos y de las voces me golpeaba, me mareaba un poco. En el pasillo principal vi a Alejandro esperándome. Traía un traje negro impecable, la corbata roja ajustada con cuidado, y en la mano derecha un portafolio brillante que parecía símbolo de éxito más que de necesidad. Camila estaba a su lado, sentada en una banca, con un vestido verde esmeralda que resaltaba bajo la luz artificial del edificio. Ella sonreía, esa sonrisa ensayada que no muestra dientes ni alma. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Alejandro apenas inclinó la cabeza como si yo fuera un testigo más, no su padre. Ese gesto me atravesó más que cualquier palabra. Un guardia me condujo a la sala asignada. Era pequeña, con paredes blancas sin adornos y un escritorio repleto de expedientes. La jueza, una mujer de cabello corto y gafas de marco delgado, hojeaba papeles sin levantar la vista. La sesión comenzó de inmediato. Alejandro se levantó, firme, la voz clara. Mi padre sufre lapsos de memoria constantes, señora jueza. No está en condiciones de administrar sus bienes ni su seguridad. Colocó sobre la mesa un fajo de documentos. Los acomodó con teatralidad, como si cada hoja fuese una prueba irrefutable. Aquí hay registros, continuó. La semana pasada olvidó unas llaves dentro del horno encendido. Antes de eso, llamó 2 veces en la misma semana a un plomero, porque no recordaba que ya había solucionado el problema. Camila asintió con expresión seria. Nos preocupa que un día se pierda. Ya lo hemos visto deambulando en Coyoacán, confundido, sin saber volver a casa. Yo permanecí callado, apretando el borde de la mesa. A mi lado estaba el abogado de oficio que me habían asignado. No abrió la boca. Solo tomaba notas con un bolígrafo barato y de vez en cuando asentía, como si estuviera de acuerdo con lo que escuchaba. La jueza levantó la vista y me preguntó con tono neutro: «Señor Ramírez, ¿tiene abogado propio que lo represente?» Tragué saliva y respondí con voz baja: «No». Alejandro se apresuró a intervenir, adelantándose incluso a la jueza. «Él mismo rechazó la idea, señora. Está cansado. No quiere lidiar con procesos legales». Sentí que las palabras me arrebataban la poca dignidad que me quedaba. Yo no había rechazado nada. Nunca me dieron opción real. La jueza suspiró, como si aquello fuera rutina. Tomó su pluma y firmó sin titubear. Se concede la tutela. El hijo asumirá la representación legal y patrimonial. El sonido de la pluma al rasgar el papel me pareció un martillazo en la cabeza. Un secretario me pasó un documento y un bolígrafo. Mis manos temblaban. Lo sostuve unos segundos, dudando. Firmé. Lo hice porque no veía salida,
porque sabía que si me negaba, la fuerza de la maquinaria legal me aplastaría igual. Alejandro sonrió, se giró hacia Camila y le apretó la mano con fuerza. Luego estrechó la mano de su abogado particular, satisfecho como quien gana un caso importante. Yo observaba esa escena desde el rincón de la mesa y me preguntaba en qué momento mi hijo había dejado de verme como padre para verme como obstáculo. La audiencia no duró más de 40 minutos. En menos de una hora habían reducido mi vida, mi voluntad, mi trabajo de décadas a una firma y a una sentencia seca. Los guardias me levantaron de la silla y me condujeron fuera. En el pasillo, mientras esperábamos el ascensor, alcancé a escuchar la voz de Alejandro, que hablaba por teléfono con tono triunfal. Todo salió perfecto. No habrá problemas. Esa frase me quemó por dentro. Perfecto para él significaba cárcel para mí. De vuelta en la camioneta, la ciudad pasaba frente a los vidrios polarizados. Vi apenas los anuncios de colores, los edificios altos, la gente que corría bajo el sol de mediodía. Y pensé, todos siguen su vida. Nadie sabe que aquí dentro un hombre acaba de ser borrado de la suya. 3 días después de mi llegada a la Casa de la Esperanza, ya conocía el ritmo del lugar. Las mañanas empezaban siempre igual. Un grupo de ancianos haciendo estiramientos en el patio, siguiendo a una fisioterapeuta joven que contaba en voz alta: 1, 2, 3. El sol entraba tímido y el aire fresco de la mañana era quizá el único momento en que la vida en ese sitio parecía soportable. Al mediodía servían una sopa ligera, pan duro y a veces un trozo de fruta. Por la tarde, la televisión de la sala común reunía a varios residentes. Algunos cabeceaban, otros comentaban las noticias con la voz temblorosa. Yo, resignado, me unía a esa rutina. La tercera noche, después de cenar, pedí permiso para usar el teléfono del pasillo. Llamé a un viejo amigo de Oaxaca, alguien con quien no hablaba desde hacía años. Conversamos poco, lo suficiente para sentir que aún había alguien allá afuera que recordaba quién era yo. Al colgar, caminé despacio de regreso a mi habitación. Eran las 9, la hora en que el silencio comenzaba a imponerse sobre el murmullo de la tarde. El pasillo era largo, iluminado por lámparas fluorescentes que parpadeaban de cuando en cuando. A medida que avanzaba, escuché un sonido que me hizo detenerme. Una voz conocida, grave, firme. Alejandro. Me acerqué sin hacer ruido. El sonido salía de la pequeña sala de conferencias del asilo. La puerta estaba entreabierta, apenas lo suficiente para dejar escapar la voz de mi hijo. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando fuerte contra el pecho. «La casa vale por lo menos 36 millones», decía Alejandro, con un tono que mezclaba emoción y codicia. «Con eso compramos en Polanco». Me llevé una mano al marco frío de la puerta. El aire acondicionado que salía por la rendija me erizó la piel. Sentí un escalofrío. Del otro lado de la llamada, reconocí la voz de Camila, clara, con esa seguridad suya que siempre me incomodó. «Perfecto». Y tiramos todo lo viejo, esos cuadros, las fotos, la Virgen. Parece un museo polvoriento. Escuché una risa breve, seca, de Alejandro. «Claro, todo directo a la basura. Queremos un espacio limpio, moderno». Mis dedos se apretaron contra la pared. Pensé en los cuadros pintados por un primo lejano, en las fotos de mi boda,
en la Virgen de Guadalupe, que había acompañado a la familia por generaciones. Para ellos, todo era basura. Alejandro siguió hablando, su voz más baja, pero cargada de certeza. Los socios de la empresa ya creen que mi papá no puede manejar nada. Con eso podemos vender su parte sin problemas. Una pausa. Luego Camila preguntó con un dejo de burla: ¿y cuánto nos quedará después de pagar el asilo? Alejandro soltó una carcajada corta, esa que usaba cuando se sentía ganador. Nada grave. Con suerte vive 10 años más. 15 si tenemos mala suerte. Después de esa frase, oí como ambos rieron. El sonido de 2 copas chocando al otro lado de la línea me atravesó como un puñal. En sus cálculos, mi vida era un número, un gasto que se podía medir en años. Sentí que me faltaba el aire. Di un paso atrás justo cuando un empleado del asilo pasó por el pasillo. Si me veía allí parado, podía sospechar. Me agaché y fingí atar los cordones de mis zapatos. El joven apenas me saludó y siguió caminando. Esperé a que sus pasos se perdieran antes de acercarme de nuevo. Desde dentro, Alejandro continuaba, como si planeara una mudanza cualquiera. Ya contacté a la inmobiliaria. Listamos la casa el lunes. Esto está hecho. Camila respondió con tono triunfal. ¡Qué suerte la nuestra, Ale! Tu papá ni se da cuenta. Alejandro remató. Exacto. Un anciano confundido. Nadie lo escuchará. Se escuchó el roce de papeles. Seguramente contratos, avalúos, cifras. Mi hijo repasaba números mientras yo, su padre, estaba a unos pasos, escuchando cómo planeaba borrarme de mi propia historia. Cuando finalmente colgó, me retiré con cuidado. Caminé unos metros hacia atrás y luego avancé de nuevo, esta vez haciendo ruido con los zapatos, fingiendo que venía de otro lado. No quería que nadie sospechara que había escuchado lo que no debía. Llegué a mi cuarto número 12. Cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. Mis manos temblaban. Repasaba una y otra vez cada palabra, cada risa, cada gesto que imaginaba detrás de esa llamada. A través de la ventana, la luz amarilla del poste se colaba entre los barrotes. El viento nocturno se coló frío, trayendo consigo el murmullo lejano de la ciudad. Dentro, el silencio del asilo pesaba más que nunca. Me acosté sin cambiarme, mirando el techo manchado de humedad. En la habitación de al lado, alguien roncaba suavemente. Yo, en cambio, no podía cerrar los ojos. Lo único que giraba en mi cabeza era esa frase brutal. Con suerte vive 10 años más. 15 si tenemos mala suerte. Mi propio hijo calculaba mi muerte como un dato en una hoja de contabilidad. No era un error, no era un exceso de palabras. Lo había dicho riendo, convencido. Esa noche comprendí que estaba solo, que no podía confiar en Alejandro ni en Camila, que si quería defender lo que quedaba de mí, debía buscar ayuda fuera. Esperé el amanecer con los ojos abiertos, escuchando los pasos de los guardias y el zumbido constante de las luces. Cuando el primer rayo entró por la ventana, tomé una decisión clara. Debía llamar a la única persona que podía tenderme una mano en ese momento. Me levanté despacio, con las piernas entumecidas por no dormir, y pensé en su nombre: Licenciado Javier Domínguez.
viejo amigo, abogado de confianza, alguien que conocía mi historia desde el principio. Me prometí a mí mismo que en cuanto tuviera oportunidad, marcaría su número. Esa llamada sería mi única esperanza. Y mientras la casa aún dormía, yo repetía en silencio: «Esto no termina aquí. No puede terminar así». A la mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto y el patio de la Casa de la Esperanza olía a humedad. Yo había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez la conversación que había escuchado detrás de la puerta. El eco de las risas de Alejandro y Camila seguía retumbando en mis oídos, como una burla interminable. Tenía que actuar. Después del desayuno, una sopa clara y un pan duro, pedí a la enfermera permiso para usar el teléfono fijo en la oficina administrativa. Inventé que necesitaba llamar a un primo lejano para pedirle unos documentos. Ella dudó, pero al final me dejó entrar. Bajo la mirada curiosa del recepcionista, marqué un número que conocía de memoria desde hacía más de 30 años. El despacho del licenciado Javier Domínguez, un viejo amigo y abogado que me había ayudado en mis inicios, cuando yo apenas estaba levantando la constructora y necesitaba permisos municipales. El tono del teléfono sonó varias veces. Finalmente, escuché su voz, profunda, inconfundible. ¿Bueno? Javier, soy Ernesto. Hubo un silencio breve, como si buscara en sus recuerdos, y luego un estallido cálido. Ernesto, hace años que no me llamabas. Tragué saliva. No quería sonar derrotado, aunque por dentro me sentía roto. Le conté con pocas palabras la situación. Cómo Alejandro había solicitado la tutela, cómo me habían encerrado en ese asilo y cómo ya estaban planeando vender la casa y la empresa. Al otro lado de la línea no hubo interrupciones, solo silencio, pesado, hasta que finalmente dijo con voz firme: «Nos vemos mañana. Te visitaré en la casa de retiro». Colgué y me quedé mirando el auricular un instante. Sentí que, por primera vez en semanas, una chispa de esperanza me recorría el cuerpo. Al día siguiente, cuando el reloj del comedor marcaba las 11, un guardia abrió la puerta principal. Entró Javier, puntual, vestido con un traje gris, el cabello completamente canoso, y en la mano un portafolio de piel gastada por los años. Caminaba despacio pero con seguridad, como un hombre que aún conserva autoridad sin tener que alzar la voz. Me llevaron a la sala de visitas, un espacio aséptico con cámaras en las esquinas y un empleado sentado a unos metros, fingiendo leer un periódico. Javier se acercó y me abrazó fuerte. «Caray, Ernesto, no mereces estar aquí». Nos sentamos. Él abrió su portafolio y sacó varios documentos. Bajó la voz, casi un susurro. «Escúchame bien. Ellos no pueden vender nada todavía. Hay un margen. Podemos impugnar la tutela». Lo miré incrédulo. «¿Y crees que tenemos oportunidad?». Javier asintió con convicción. «Claro. Pero necesitamos pruebas. ¿Tienes algo que demuestre que aún estás al mando, que no has perdido facultades?». Le conté que apenas unos meses antes había firmado un contrato de remodelación, que todavía revisaba planos, que mis antiguos socios podían dar fe de mi participación activa. Sus ojos brillaron. Sacó una libreta y empezó a anotar. «Perfecto. Necesitaremos 3 cosas. Certificados médicos que avalen tu salud mental. Declaraciones de socios y colegas que te han visto trabajar.
testimonios de vecinos que puedan confirmar tu vida diaria. Yo asentía en silencio. Verlo tan seguro me devolvía fuerzas. Mientras hablábamos, el empleado que vigilaba carraspeó, como recordándonos su presencia. Javier bajó aún más la voz. Y además, dijo inclinándose hacia mí, podemos hacer algo más contundente. Donar la casa. Me quedé helado. ¿Donar? Sí, Ernesto. A una institución cultural o social. Si transfieres la propiedad, ellos no podrán tocarla. Es como cortarle las alas al buitre antes de que vuele. Me quedé unos segundos en silencio, dejando que la idea se acomodara en mi mente. La casa de Coyoacán era mi orgullo, el fruto de mi vida entera, el lugar donde había criado a mi hijo. La sola idea de cederla me dolía. Pero también comprendí que era la única manera de salvarla de la ambición de Alejandro y Camila. ¿A quién la donaríamos?, pregunté. He pensado en el Consejo Cultural Mexicano. Ellos siempre buscan espacios para talleres y actividades comunitarias. Imagínatelo. Tu casa convertida en un centro cultural para migrantes y jóvenes trabajadores. Sería tu legado. Respiré hondo. Lo miré a los ojos y supe que decía la verdad. Era la única salida. Nuestra conversación se interrumpió cuando una enfermera entró con una bandeja de agua. Fingimos hablar de temas triviales hasta que ella se fue. Javier volvió a abrir su libreta y dibujó un esquema rápido. Flechas, nombres, plazos. Primero conseguimos los certificados médicos. Yo hablaré con la doctora Herrera, la de siempre, ¿recuerdas? Ella sabe tu historia. Después contactaré a Víctor y Diego, esos ingenieros que trabajaron contigo tantos años. Y finalmente, a doña Pilar, tu vecina de Coyoacán, la que siempre te veía salir a comprar pan. Todos ellos pueden testificar que estás bien. Yo asentí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Era increíble tener que demostrar mi propia cordura frente a un tribunal que me había condenado sin escucharme. Antes de irse, Javier se inclinó hacia mí y dijo en voz baja: «No estás solo, Ernesto. Esto apenas comienza». Nos dimos la mano con fuerza. Él guardó los papeles en su portafolio y salió escoltado por el guardia. Lo vi alejarse desde la ventana del pasillo. Afuera llovía. Sus pasos firmes se perdieron entre los charcos hasta que tomó un taxi y desapareció entre el tráfico. Yo me quedé allí, observando el vidrio empañado, con el corazón latiendo más fuerte que en mucho tiempo. Esa tarde, durante la cena, varios compañeros del asilo me preguntaron con curiosidad: ¿quién era ese señor elegante que vino a verte? Yo solo sonreí y no contesté. No podía arriesgarme a que los rumores llegaran a oídos equivocados. Me fui a dormir tarde. La lluvia golpeaba fuerte el techo de lámina y el olor a tierra mojada entraba por la ventana. No concilié el sueño enseguida, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentí derrotado. Mientras escuchaba las gotas caer, supe con certeza que la batalla recién empezaba y que, con Javier a mi lado, aún había esperanza de recuperar no solo mis bienes, sino también mi dignidad. Me dormí repitiendo esas palabras en silencio. La lucha empieza ahora. Pasaron algunos días en que todo parecía inmóvil, como si el tiempo dentro de la casa de la esperanza estuviera atrapado en un reloj sin manecillas. Pero yo esperaba, con paciencia,
la visita de Javier. Y llegó, puntual como siempre. Lo vi entrar al salón de visitas con ese portafolio viejo, que ya era casi una extensión de su mano. Esta vez lo noté distinto, más sereno, pero con una energía en los ojos que me recordó al Javier joven, aquel que peleaba en los tribunales municipales por obreros maltratados. Saludó al personal con un gesto educado y me dio la mano con fuerza. Nos sentamos frente a frente, bajo la mirada de la cámara que todo lo vigilaba. Abrió el portafolio y, sin rodeos, colocó un fajo de documentos sobre la mesa. Aquí está, Ernesto, la escritura de donación. Habló en voz baja, pero cada palabra caía como martillo. Me incliné para leer. Reconocí la dirección de mi casa en Coyoacán, el valor estimado en 36 millones de pesos, y las cláusulas que aseguraban que pasaría a manos del Consejo Cultural Mexicano. Sentí un nudo en la garganta. ¿De verdad quieres que lo haga?, pregunté, todavía con dudas. Javier me miró fijo, sin pestañear. Es la única forma de proteger lo que construiste. Si firmas, ni Alejandro ni nadie podrá vender esa casa. Nunca. Sacó una pluma estilográfica de cuerpo metálico, antigua, con la tinta azul que tantas veces había usado en mis contratos. Me la entregó. Tomé aire, apreté la mano y firmé página por página. Cada trazo era una mezcla de dolor y liberación. Cuando terminé, Javier sonrió apenas. Ahora sí, aunque la intenten vender 1000 veces, ya no será de ellos. Guardó con cuidado los documentos en una carpeta y, sin perder tiempo, sacó su teléfono. Marcó el número de un viejo conocido suyo en el registro público de la propiedad. Lo escuché hablar con firmeza, como quien da órdenes que no admiten demora. Yo observaba alrededor. Una enfermera pasó por el pasillo. Se detuvo un instante a mirar dentro, con curiosidad, pero luego siguió de largo. Al terminar la llamada, Javier me guiñó un ojo. Ya está en proceso. Mañana mismo será oficial. Me quedé en silencio, imaginando la vieja casona convertida en un centro cultural, llena de voces nuevas, talleres, música, niños corriendo por el patio. No destruida, no convertida en departamentos fríos, sino viva. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo sin que me doliera el pecho. Esa tarde, mientras caía el sol, Javier se marchó. Yo me quedé en el patio pequeño del asilo, sentado en un banco junto a Manuel, un anciano de mirada tranquila que fumaba siempre a escondidas. Encendió un cigarrillo y me ofreció uno. Lo rechacé con una sonrisa. «¿Por qué sonríes, Ernesto?», preguntó exhalando una nube gris. Lo miré de reojo y respondí apenas. «Porque gané una batalla sin que ellos lo sepan». Él rió bajo, como si no entendiera del todo, pero celebrara conmigo. A la mañana siguiente, el silencio rutinario del asilo se quebró. Vi desde la ventana a Alejandro cruzar el portón principal con paso apresurado. Llevaba una camisa blanca, la corbata floja, el rostro contraído. Lo acompañaba Camila, impecable como siempre, aunque con gesto tenso. Se dirigieron a la oficina administrativa y poco después un empleado vino a buscarme. «Su hijo quiere verlo de inmediato». Entré al salón de visitas. Alejandro estaba de pie, el portafolio sobre la mesa, golpeando la tapa con los dedos. Camila, detrás, con los brazos cruzados y los labios apretados. «Papá», dijo Alejandro intentando sonar calmado, aunque las venas de su cuello lo traicionaban. «¿Qué hiciste con la casa?».
Me senté despacio, lo miré a los ojos y no contesté. Su desesperación era suficiente respuesta. Camila dio un paso adelante. Alejandro encontró los registros. La casa ya no está a nuestro nombre. ¿Qué significa esto? Alejandro perdió la paciencia. Golpeó la mesa con la palma abierta. Esto no es un juego. Esa casa era nuestra seguridad, nuestra inversión. Era lo que nos aseguraba el futuro. Me puse de pie. Respiré hondo y dije con voz baja pero firme: ya no es asunto tuyo, Alejandro. Es asunto de México. El silencio fue inmediato. Vi cómo su rostro se encendía de ira, cómo apretaba los puños. Camila lo tomó del brazo y le susurró algo al oído. Él recogió sus papeles a toda prisa, murmurando maldiciones entre dientes. Al salir, golpeó la puerta con fuerza y el eco resonó en toda la sala. Los empleados del asilo, que habían observado desde la distancia, se miraron entre sí y uno de ellos comentó en voz baja, creyendo que yo no escuchaba: ¡qué vergüenza tratar así a su propio padre! No dije nada. Volví a mi cuarto en silencio. Sobre la mesa encontré un periódico viejo que alguien había dejado olvidado. En la portada, un titular hablaba de un nuevo caso de corrupción política. Funcionarios desviando fondos públicos, mansiones adquiridas con dinero ilícito, sonrisas hipócritas frente a las cámaras. Lo tomé en mis manos, lo leí con calma y pensé: mi propio hijo está caminando la misma senda que esos hombres. La ambición lo había cegado, lo había arrancado de lo que alguna vez fue un joven noble, lleno de promesas. Me senté en la cama, saqué el cuaderno que había empezado a usar como diario y escribí con calma. Hoy Alejandro vino a enfrentarme. Confirmó que sabe lo de la donación. Se enojó, gritó, golpeó la mesa, pero no pudo hacer nada. La casa ya no es suya. Registré todo: fecha, hora, palabras. Algún día este cuaderno será testimonio. Cerré el cuaderno, lo guardé bajo la almohada y me quedé mirando el techo. Afuera, el ruido lejano de la ciudad se mezclaba con el canto triste de un pájaro que había hecho nido en los árboles del patio. Esa noche no dormí mucho, pero por primera vez en mucho tiempo, no fue por la tristeza ni la impotencia. Fue por una certeza nueva. Había dado el primer golpe, un golpe silencioso, pero irreversible. Y mientras escuchaba el murmullo del viento colándose por la ventana, repetí en voz baja, solo para mí: la guerra apenas comienza, pero hoy gané la primera batalla. Era sábado por la mañana, y la Casa de la Esperanza tenía un aire distinto al habitual. Los pasillos estaban más vivos, llenos de voces y risas que no solían escucharse entre semana. Varias familias habían llegado a visitar a sus parientes. Los niños corrían por el patio, jugando entre las bancas y las macetas, mientras las enfermeras entraban y salían del comedor, con charolas llenas de fruta fresca. El ambiente parecía más humano, casi festivo, aunque para mí seguía siendo un lugar de encierro. Yo estaba sentado en una esquina del salón común, hojeando un periódico viejo del que ya conocía cada palabra. El papel estaba amarillento y la tinta casi borrada, pero me ayudaba a distraer la mente. De pronto, una enfermera joven se acercó y me dijo en voz baja: «Señor Ramírez, su hijo ha llegado». Sentí un golpe en el estómago. Cerré el periódico despacio, lo doblé con cuidado y me levanté. Caminé hacia la sala de visitas,
donde siempre colocaban una mesa de madera larga y varias sillas para las reuniones familiares. Las paredes estaban adornadas con cuadros de paisajes que parecían comprados en cualquier mercado, sin alma ni historia. La puerta se abrió con brusquedad. Alejandro entró primero. Llevaba una camisa blanca arremangada hasta los codos y la corbata desajustada colgando en su cuello. Su rostro estaba tenso, las cejas fruncidas, y en la mano derecha cargaba el portafolio de piel que solía usar en su despacho. Detrás de él venía Camila, con un vestido negro ceñido y unas gafas oscuras que ocultaban la mitad de su expresión. Caminaba con los brazos cruzados, marcando distancia con todos los presentes. Alejandro dejó caer el portafolio sobre la mesa con un golpe seco. El sonido resonó en la sala, atrayendo las miradas curiosas de dos ancianas que conversaban en el pasillo cercano. Abrió el portafolio y sacó un fajo de papeles que lanzó frente a mí. «Papá, explícanos qué hiciste. La casa ya no está a nuestro nombre». Me senté despacio, con la espalda recta y los brazos cruzados. No respondí enseguida. Observé a mi hijo, tratando de reconocer en su rostro algún rastro del niño que había criado en aquella casa de Coyoacán. No encontré nada, solo enojo y frustración. Camila se quitó las gafas con un gesto dramático y me clavó la mirada. «Esto es una locura. Nos dejaste sin nada». Guardé silencio un momento más. Alejandro, impaciente, golpeó la mesa con la palma abierta. «Firmaste una donación. ¿Cómo pudiste?» Lo miré directamente, sin parpadear. «Porque la casa nunca fue tuya, Alejandro. Ni tuya ni de ella. Fue mi vida, mi trabajo, mis manos las que levantaron esos muros. La tensión era tan fuerte que un empleado del asilo, nervioso, se acercó a la puerta y pidió con voz cautelosa: «Señores, por favor, más despacio». Alejandro respiró hondo, intentando controlar la rabia. Bajó un poco la voz, pero ésta le temblaba. «Papá, ¿entiendes lo que esto significa? Perdimos la oportunidad de asegurar nuestro futuro». Yo respondí con calma, casi en un susurro: «El futuro no se compra con la traición. Ese lugar servirá a la gente, no a tu ambición». Camila, incapaz de contenerse, se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo. «Ridículo. Prefieres dárselo a extraños antes que a tu propia sangre». Me volví hacia ella, despacio, y hablé con cada palabra medida. «La sangre no es suficiente cuando falta el respeto». Alejandro se quedó callado. Su rostro enrojecido mostraba una mezcla de furia y vergüenza. Tomó los papeles con manos torpes, los metió de golpe en el portafolio y se puso de pie. Camila, con un gesto despectivo, lo siguió hacia la puerta. Antes de salir, giró la cabeza y lanzó la última puñalada. «Te vas a arrepentir de esto, viejo». El portazo resonó en todo el pasillo. Afuera, escuché murmullos. Varias familias que habían presenciado la escena desde la distancia comentaban entre sí, señalándolos. Algunas miradas se clavaban en mí con compasión, otras con sorpresa. Manuel, mi amigo del asilo, apareció a mi lado y me puso una mano en el hombro. «No se preocupe, Ernesto. Aquí todos vimos quién tiene la razón». Le agradecí con una leve sonrisa. Por dentro, sin embargo, me sentía desgarrado. No era fácil enfrentarse así a tu propio hijo,
ver cómo la distancia emocional se convertía en un abismo imposible de cruzar. Por la tarde, mientras tomaba un café ralo en el comedor, una enfermera se me acercó en secreto. Don Ernesto, escuché que su hijo estuvo discutiendo a gritos con el director del asilo en el pasillo. Amenazó con demandar porque aquí le permitieron firmar documentos. Yo solté una risa amarga. «Que lo intente». Volví a mi cuarto con pasos lentos. En la mesa, el mismo cuaderno donde ya había registrado cada detalle de mi calvario esperaba abierto. Saqué la pluma y anoté con letra firme: «Hoy, sábado, Alejandro y Camila vinieron furiosos. Confirmaron que saben de la donación. Gritaron, insultaron, me acusaron de loco». Yo respondí con calma: «Me llamaron traidor, pero el verdadero traidor es él. Escribo esto como prueba, por si mañana debo mostrarlo ante un juez». Cerré el cuaderno, lo escondí debajo de la almohada y me recosté. El ruido de las visitas poco a poco se apagaba. Los niños dejaron de correr por el patio. Los ancianos se retiraban a sus cuartos y el silencio volvió a cubrir el lugar. Miré al techo y pensé en la ironía. En un lugar destinado a los olvidados, había dado la batalla más digna de mi vida. Y aunque dolía, esa batalla recién comenzaba. Pasaron unas semanas de calma aparente en la Casa de la Esperanza. Yo seguía con mi rutina: desayunar pan duro con café aguado, caminar por el patio en las mañanas frías, conversar con Manuel o con doña Teresa en la sala común. Por fuera parecía resignado, pero por dentro vivía en alerta, esperando el próximo movimiento de Alejandro. Sabía que no se rendiría fácilmente. Su ambición no entendía de pausas ni de derrotas. Una tarde, mientras hojeaba una revista vieja en la sala, Javier llegó. Me pidió que saliéramos al patio, donde la vigilancia era menos estricta. Su rostro traía noticias. «Ernesto», me dijo bajando la voz, «tu hijo fue hoy al registro público de la propiedad. Intentó vender los activos de la constructora Ramírez a un grupo inmobiliario extranjero. Sentí un nudo en el estómago, aunque no me sorprendió. Lo veía venir». «¿Y qué pasó?», pregunté, temiendo la respuesta. Javier sonrió con ironía. «Se estrelló contra tu propia previsión. Ese mismo día, mientras yo estaba en el asilo, Alejandro había llegado al registro acompañado de Camila». Me lo describió Javier con lujo de detalle, como si hubiera estado ahí mirando en persona. Alejandro vestía un traje negro impecable, la corbata perfectamente ajustada. Camila, elegante en un conjunto azul oscuro, caminaba a su lado como si ya fueran dueños de medio mundo. Entraron con aire triunfal, saludando con cortesía ensayada a los empleados. Alejandro entregó una carpeta con todos los documentos: contratos de venta, poderes, análisis financieros. Se sentía invencible. El funcionario de ventanilla, un hombre de lentes gruesos, comenzó a revisar las hojas una por una. Tecleaba en la computadora, asentía con la cabeza, hasta que de pronto se detuvo. Sus cejas se juntaron y levantó el documento principal. «¿Y la firma en tinta azul del señor Ernesto Ramírez?». Alejandro frunció el ceño. «Aquí está la firma». Señaló con el dedo un trazo en tinta negra que había estampado en la copia del contrato. El funcionario negó con la cabeza. «No, señor. Según el acta constitutiva de la empresa, todas las operaciones mayores requieren la rúbrica original en tinta azul del fundador. Sin esa firma, el documento no es válido».
Camila lo miró incrédula. «¿Pero qué más da el color? Es la firma de su padre». El empleado permaneció imperturbable. «La norma es clara. El acta lo establece. Azul, no negro, no copia. Azul». Alejandro intentó mantener la compostura, pero la rabia le brotaba en el rostro. «Es un tecnicismo absurdo», exclamó, alzando la voz. Otro funcionario se acercó, revisó los papeles y corroboró lo dicho. Con calma, redactó un acta. Documento inválido. Firma no cumple requisitos. El golpe fue fulminante. Alejandro cerró la carpeta con brusquedad, mientras Camila apretaba los labios con frustración. Salieron del registro bajo la mirada curiosa de empleados y visitantes. Afuera, como si el destino lo hubiera planeado, un periodista conocido de Javier se encontraba cubriendo otra nota y logró tomar varias fotos. Alejandro saliendo con el rostro desencajado. Camila a su lado, intentando ocultar la tensión tras unas gafas oscuras. Esa noche, Javier vino a verme al asilo. Se sentó frente a mí en la sala de visitas y me mostró un ejemplar de un periódico vespertino. En primera plana, un titular ocupaba media página. Intento fallido de venta. Irregularidades en Constructora Ramírez. Tomé el diario con manos temblorosas. Ahí estaba la imagen de Alejandro, cabizbajo, saliendo del registro con Camila. Su gesto de derrota era evidente. «Tu previsión de hace años te salvó, Ernesto», dijo Javier con una media sonrisa. «Ese requisito de la tinta azul es el muro que no podrán saltar». Miré la foto largo rato. Recordé entonces aquel día, más de 20 años atrás, cuando redactamos el acta constitutiva de la empresa. Yo insistí en incluir una cláusula aparentemente innecesaria, que toda operación mayor debía llevar mi firma en tinta azul. Recuerdo cómo mis colegas se burlaban de mí. «Qué exagerado, Ernesto. ¿Qué diferencia hace?» Pero yo me mantuve firme. Sabía que en un mundo lleno de trampas, los pequeños detalles podían ser el último bastión de la verdad. Ahora, ese detalle se había convertido en una trampa mortal para la ambición de mi propio hijo. Esa noche no pude quedarme en mi cuarto. Salí a caminar por el patio oscuro del asilo. El aire fresco de la noche olía a tierra húmeda, y los focos del portón arrojaban un resplandor amarillento entre los barrotes. Manuel y doña Teresa estaban en la sala común mirando las noticias en la televisión pequeña del asilo. Cuando apareció la nota sobre el fracaso de Alejandro, ambos aplaudieron como si hubieran presenciado un gol en un partido de fútbol. «Ganaste otra, Ernesto», gritó Manuel desde la distancia. «Bravo», añadió Teresa con una sonrisa de niña traviesa. Yo solo levanté la mano en señal de agradecimiento, pero por dentro una mezcla de alivio y tristeza me atravesaba. Me senté en una banca de hierro, mirando el cielo apenas visible entre las ramas. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que la balanza comenzaba a inclinarse a mi favor. No era una victoria definitiva, pero sí una señal clara de que no estaba condenado a perder. Antes de dormir, abrí mi cuaderno de tapas duras y escribí con letra firme: «Hoy la tinta azul habló por mí». Alejandro cayó en la trampa que yo mismo preparé hace 20 años. Este es el recordatorio de que la previsión y la memoria valen más que la codicia. Cerré el cuaderno, lo puse bajo la almohada y apagué la lámpara.
Afuera, los pasos de los guardias resonaban como un eco lejano. Cerré los ojos con una sonrisa leve, sabiendo que esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no soñaría con pérdidas, sino con victorias, porque aquella tinta azul, tan insignificante para muchos, se había convertido en mi voz cuando nadie quería escucharme. Era un lunes temprano, cuando una de las enfermeras tocó a la puerta de mi cuarto. Traía un gesto serio, más rígido de lo habitual. «Señor Ramírez», me dijo, «el director quiere verlo en la oficina». Cuando llegué, el director del asilo me miró con un respeto que rara vez le había notado en la voz. «Don Ernesto, acaba de llegar una citación. El juez ha convocado a una audiencia extraordinaria». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía si era miedo o esperanza. Pocas horas después apareció Javier, con su viejo Nissan gris estacionado frente al portón. No era la camioneta blanca del asilo, aquella en la que me habían llevado como si fuera un reo. Esta vez era distinto. Subí al coche y mientras avanzábamos por las avenidas de la Ciudad de México, Javier sacó de su portafolio un conjunto de carpetas. «Aquí tienes, Ernesto», me dijo entregándome algunos documentos para hojear. «Certificados médicos, declaraciones de tus vecinos, contratos recientes que firmaste y hasta los testimonios de tus antiguos socios. Está todo listo». Pasé mis dedos sobre las hojas con cuidado, como quien toca un arma cargada. Cada documento era una bala contra la injusticia que me habían impuesto. Llegamos al Tribunal Superior de Justicia. El edificio imponente me recibió con su arquitectura de mármol y sus puertas pesadas. Caminé junto a Javier por los pasillos repletos de abogados, secretarios y litigantes. El sonido de los tacones y el murmullo de cientos de conversaciones se mezclaba en un zumbido constante. Al fondo del pasillo los vi. Alejandro y Camila ya estaban allí. Mi hijo llevaba un traje oscuro, impecable, pero en su rostro se notaba la tensión. Camila, siempre altiva, lo acompañaba con paso firme, aunque evitaban cruzar mi mirada. Esa indiferencia me dolió más que cualquier insulto. Nos llamaron a entrar en la sala de audiencias. El juez, esta vez, no era la mujer apática que había firmado mi tutela sin dudar. Frente a nosotros estaba un hombre de cabello gris, rostro severo y ojos que inspiraban respeto. Me senté en la mesa junto a Javier. Del otro lado, Alejandro, con su maletín y sus papeles, parecía dispuesto a pelear hasta el último segundo. El juez abrió la sesión y Javier fue el primero en levantarse. Su voz era firme, clara, como la de un orador que no deja lugar a dudas. Mi cliente, el señor Ernesto Ramírez, está plenamente capacitado para manejar su vida y sus bienes. Colocó sobre la mesa el informe médico de la doctora Lucía Herrera, mi médica de toda la vida. El juez lo tomó, ajustó sus lentes y lo leyó unos segundos. Aquí se certifica que el señor Ramírez no presenta deterioro cognitivo alguno. El juez levantó la vista hacia mí. ¿Es correcto? Así es, señor juez, respondí con voz firme, sintiendo que recuperaba un poco de mi dignidad. Después entraron al estrado dos hombres que conocía bien, Víctor Morales y Diego López, antiguos socios de la constructora. Sus palabras fueron como un bálsamo. Don Ernesto sigue revisando planos, calculando costos, firmó contratos recientes. Es imposible decir que no entiende lo que hace, dijo Víctor con convicción.
El murmullo del público se intensificó. Algunos periodistas comenzaron a tomar notas apresuradas, levantando las cejas ante lo que escuchaban. Pero el momento más emotivo fue cuando doña Pilar Méndez, mi vecina de toda la vida en Coyoacán, avanzó apoyada en su bastón. Se acomodó frente al juez y habló con voz temblorosa pero clara. «Yo lo veo todos los días, señor juez. Camina, compra el pan, conversa con todos en la cuadra. No está loco. Es el mismo hombre trabajador de siempre». Sus palabras arrancaron murmullos de aprobación en la sala. Yo no pude evitar que se me humedecieran los ojos. Alejandro no soportó más. Se levantó bruscamente. «Todo esto es teatro», gritó. «Mi padre ya no distingue la realidad. Estos testimonios están manipulados». El juez golpeó la mesa con el mazo. «Respete el orden, licenciado». Alejandro se hundió en su asiento, mordiéndose los labios, pero no volvió a interrumpir. Javier, sereno, esperó a que reinara el silencio. Entonces sacó el golpe final. Una carpeta con el intento de venta fraudulenta que Alejandro había presentado semanas atrás. «Señor juez, aquí está el documento que mi colega quiso inscribir en el registro. Según el acta constitutiva, todas las operaciones requieren la firma original en tinta azul del fundador. Esta copia en negro es una falsificación». El juez tomó el documento, lo comparó con las reglas constitutivas y frunció el ceño. El murmullo en la sala se convirtió en un zumbido ensordecedor. Los fotógrafos disparaban sus cámaras una y otra vez, captando cada gesto de sorpresa. Alejandro enrojeció, sudaba. Camila bajó la mirada, inclinándose hacia él para susurrarle algo, pero estaba claro que ambos habían perdido la compostura. El juez guardó silencio unos segundos, como saboreando la tensión. Finalmente habló con voz grave. «Este tribunal declara nula la tutela impuesta sobre el señor Ernesto Ramírez. El señor Ramírez recupera todos sus derechos plenos. Además, se enviará este caso al Colegio de Abogados para su investigación correspondiente». Por un instante, todo quedó en silencio. Luego, desde las bancas del público, se escucharon aplausos. Algunos se pusieron de pie y gritaron: «¡Bravo, justicia!». Yo me quedé sentado, respirando hondo, mientras un peso enorme se deshacía dentro de mí. Alejandro se dejó caer en su silla, derrotado. Sus ojos evitaban los míos. Camila, en cambio, se levantó con dignidad fingida y salió de la sala sin esperar a que terminara la audiencia. El eco de sus tacones resonó como una despedida amarga. Cuando terminó la sesión, me puse de pie con la ayuda de Javier. Caminamos juntos hacia la salida. Los periodistas se abalanzaron con micrófonos y cámaras. «¿Qué siente don Ernesto después de ganar?», preguntó una reportera. Los flashes me cegaban, pero encontré las palabras exactas. La justicia habló. Esa misma tarde, la noticia corrió como pólvora. Los periódicos y noticieros de todo México titularon con frases similares: «Empresario recupera su libertad tras fraude familiar». La tinta azul derrumba intento de despojo. Los vecinos de Coyoacán, los viejos obreros de la constructora, incluso algunos que no veía desde hacía años, comenzaron a llamar y a mandar mensajes a Javier. Todos querían felicitarme, solidarizarse. Yo, en cambio, regresé al asilo con la mente en calma. Aunque había recuperado mi dignidad y mis derechos,
no podía dejar de sentir el dolor de haber llegado a ese punto. El juicio me devolvía la libertad, sí, pero también me confirmaba que la distancia con mi hijo era ya un abismo. Esa noche, en mi cuarto, abrí de nuevo mi cuaderno. Con la mano aún temblorosa por la emoción, escribí: «Hoy la justicia me devolvió lo que me arrebataron. No gané solo yo. Ganaron la verdad, la memoria y la tinta azul que me defendió cuando nadie más quiso hacerlo». Cerré el cuaderno y apagué la luz. Afuera, el viento golpeaba los ventanales del asilo. Por primera vez en mucho tiempo, me dormí con la sensación de que la historia aún podía escribirse a mi favor. 6 meses después de aquel juicio que me devolvió la dignidad, volví a ver mi vieja casa de Coyoacán, pero ya no era la misma. El portón había sido pintado de verde oscuro. Las paredes encaladas de blanco brillaban bajo el sol, y el techo de tejas rojas se veía renovado, como si acabara de nacer otra vez. En el jardín, donde antes crecían bugambilias descuidadas, ahora se levantaban enredaderas de colores vivos, dándole un aire festivo. Sobre la entrada colgaba un letrero de hierro forjado con letras doradas: «Centro Ernesto Ramírez para el éxito migrante». Me quedé quieto unos segundos, observando. Sentí que el tiempo se doblaba y me devolvía imágenes del pasado. Mi esposa colgando ropa en el patio, Alejandro corriendo de niño detrás de un balón, yo mismo cargando sacos de cemento en los hombros. Todo estaba allí, en cada rincón de esa casa. Pero ahora el espacio ya no me pertenecía solo a mí. Era de muchos. Y así debía ser. El día de la inauguración amaneció claro, con un cielo azul sin nubes. Me puse una guayabera blanca que Javier me había regalado. Nunca fui un hombre de trajes caros, así que esa prenda sencilla me representaba mejor que cualquier otra. Javier llegó temprano para acompañarme. Nos paramos juntos en el portón, recibiendo a la gente que empezaba a llegar. Fueron apareciendo obreros que habían trabajado conmigo décadas atrás, hombres ya viejos, con las manos endurecidas por los años. También vinieron mis vecinos de la colonia, mujeres con rebozos, niños curiosos que nunca habían entrado a una casa tan grande. Incluso un grupo de estudiantes jóvenes, con mochilas y libretas, llegó preguntando por la historia de los migrantes oaxaqueños, que como yo, habían venido a la capital buscando un futuro mejor. El patio se llenó de vida. Había un grupo de mariachi tocando Cielito Lindo y otras rancheras. Sobre una mesa larga de madera, voluntarios acomodaban pan dulce, jarros de café de olla humeante y jarras de aguas frescas de Jamaica y tamarindo. El ambiente era de fiesta popular, no de ceremonia oficial. De pronto llegaron cámaras de Televisa y TV Azteca, con reporteros que se abalanzaron sobre mí. «Don Ernesto, ¿qué significa este día para usted?» Yo simplemente sonreí y extendí la mano hacia la entrada. «Pasen, esta casa ya no es mía, es de todos ustedes». Por dentro, la casa había cambiado por completo. El viejo comedor se había transformado en una biblioteca con estantes llenos de libros donados. El cuarto, donde Alejandro había dormido de niño, ahora era un aula de clases de idiomas: inglés, francés y hasta clases de náhuatl, impartidas por jóvenes maestros voluntarios. En otra sala colgaban fotografías en blanco y negro de los primeros trabajadores migrantes en la capital, imágenes de obreros cargando ladrillos, mujeres vendiendo comida en la calle, familias enteras viviendo en cuartos rentados. Al fondo, en una de las paredes principales,
habían colgado una foto mía de juventud. Yo, con el rostro sudoroso y la ropa manchada de cemento, sosteniendo un plano frente a mi primera obra. No pude evitar emocionarme al verla. Era como mirarme en un espejo que me recordaba todo lo que había caminado. El director del Consejo Cultural Mexicano subió al estrado y habló con una voz cálida. Esta casa será un faro para todos los que luchan desde abajo. Aquí se enseñará que la dignidad no se compra ni se vende, se construye con las manos y con el corazón. Los aplausos retumbaron en el patio. Me invitaron a hablar. Me acerqué al micrófono con paso lento, respiré hondo y dije con la voz lo más clara que pude: en México puedes construir todo con tus manos, pero el respeto se gana con tu corazón. Hubo un silencio breve y luego una ovación larga. Algunos aplaudían de pie, otros lloraban sin vergüenza. En medio de la multitud vi a Manuel, mi amigo del asilo. Estaba en silla de ruedas, acompañado por una de sus hijas. Me saludaba con la mano levantada y una sonrisa de niño travieso. Me acerqué, lo abracé fuerte y le dije al oído: «Gracias por no dejarme solo en los días más oscuros». Él respondió riéndose: «Viejo, hoy nos devolviste la esperanza a todos». El resto del día pasó entre música, abrazos y palabras de aliento. Recibí felicitaciones de gente que apenas conocía, y mientras más hablaba con ellos, más comprendía que mi casa ya había dejado de ser mía. Había cumplido su destino: convertirse en un refugio, en un espacio de oportunidades. Al día siguiente, los periódicos amanecieron con titulares grandes: «De la traición al legado, la historia de Ernesto Ramírez». En la foto de portada, yo aparecía sonriendo al lado de Javier, con el letrero del Centro Cultural detrás. No todos los ecos eran de fiesta. Entre los asistentes circulaban rumores. Alejandro había perdido su licencia para ejercer como abogado, después de la investigación abierta por falsificación de documentos. Nadie lo veía en los tribunales. Decían que vivía en un departamento pequeño en la colonia Narvarte, casi escondido. Yo no comenté nada. No lo celebré ni lo lloré. Simplemente guardé silencio. El enojo que me había consumido meses atrás ya no estaba. Solo quedaba una tristeza resignada, un duelo por un hijo que había elegido perderse en su propia ambición. Aquella tarde, cuando todos se fueron y el patio quedó vacío, me quedé sentado en una banca bajo el viejo balcón, donde años atrás solíamos colgar faroles de papel para el Día de los Muertos. El aire traía olor a café y bugambilias. Un niño pasó corriendo frente a mí, con un libro en la mano. Era un cuaderno de inglés que había tomado de la nueva biblioteca. Se detuvo, me miró con ojos brillantes y dijo: «Gracias, don Ernesto». Me quedé helado por un instante y luego asentí con una sonrisa. Fue en ese momento que lo comprendí. Todo el dolor, las pérdidas, las traiciones, habían valido la pena si servían para dejar algo a las nuevas generaciones. Antes de irme, entré una última vez en la casa. Recorrí los pasillos, toqué las paredes recién pintadas, respiré el aroma de libros nuevos y escuché a lo lejos las risas de jóvenes en las aulas. Me detuve en la entrada y pensé: esta casa ya no es mía, es de todos, y así debe ser. Salí despacio, cerrando la puerta detrás de mí, con el corazón ligero por primera vez en muchos años.